Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar de perlas y sedas. Y bueno, por dar un poco más de contexto a lo que me refiero, y perdonen mi ignorancia, tal vez algunos dicen es lógico, ¿cómo no sabías eso? Pero bueno, es algo a lo que no le he prestado mayor atención anteriormente, pero ayer tenía la duda y por eso se lo preguntaba a la inteligencia artificial que en los collares más lujosos de perlas, ¿de qué material es con lo que están unidas? Es decir, el collar en sí mismo. Y la IA me respondió, en los collares de perlas más lujosos, el material con el que las perlas están unidas, el hilo del collar, suele ser hilo de seda de alta calidad, tradicionalmente considerado el estándar de lujo. Esto se confirma en fuentes especializadas en joyería fina que describen la seda como el material clásico por su suavidad, elegancia y trato delicado hacia la superficie de la perla. Bien, ¿qué tiene que ver eso con el Barça? Bueno, yo creo que los equipos están conformados como los collares por perlas y seda de la más alta calidad. Creo que todos los equipos tienen eso. Habrán los que tienen más perlas, los que tienen menos perlas. Y para llegar a la excelencia, para ser de los mejores equipos del mundo, necesitan estas perlas, pero también seda de la más alta calidad. ¿A qué me refiero con perlas? Me refiero a estos jugadores diferenciales. Por ejemplo, en el caso del Bayern Múnich, por poner un ejemplo, tenemos a Olise, que es una perla, y seda de la más alta calidad. Bueno, son esos jugadores que no son perlas, pero sí son excelentes en su posición, son excelentes en, en su trabajo en el equipo. Por ejemplo, podríamos hablar de, qué sé yo, Pavlovich, en el caso del Bayern. En el caso del Qatar Saint Germain, bueno, podríamos hablar de, de Varasgelia como una perla. Y podríamos hablar de, qué sé yo, Marquinhos como como un jugador seda de la más alta calidad. ¿Por qué? Porque no tiene esos momentos de brillantez que sí tiene Varasgelia, pero su trabajo sí lo cumple con excelencia. Ahora bien, el Barça tiene jugadores perlas también, y podríamos hablar de varios, pero aquí puse de ejemplo a Pedri o Cubarsí. Pedri o Cubarsí son jugadores, bueno, Pedri y Cubarsí son jugadores perlas que tiene el Barça. Estos jugadores, a los que yo les estoy llamando, por lo menos en ese video, jugadores perla, estos jugadores nos dan esos momentos de claridad que rompen partidos. Por ejemplo, no se me va a olvidar ese pase que le da Cubarsí a, a Lewandowski en el partido de ida de los octavos de final, fue verdad, en la Champions de 22-23 creo que fue que se jugó contra el Qatar Saint Germain, que se jugó en la ida, que no recuerdo cómo es que sigue después la jugada, pero sí recuerdo que es muy importante el pase que le da Cubarsí a Lewandowski, porque eso rompe la presión del Qatar Saint Germain. Le da ese pase a Lewandowski y Lewandowski creo que se la da a Gundogan, no recuerdo a quién, pero bueno, termina siendo ahí un remate que Donnarumma deja en tierra de nadie y Rafinha aprovecha para marcar el gol. Pero la jugada empieza con ese pase de Cubarsí. Entonces, esa jugada, ese momento de claridad que tiene Cubarsí, hizo que el Barça marcara el gol. Entonces, esos momentos de claridad solamente te lo dan estos jugadores perla. Claro, Cubarsí no es un jugador que sea tan vistoso como Lamine, pero como central es una perla. No sé qué central sería mejor que él, tomando en cuenta su edad y su entendimiento de la idea de juego del Barça. Para mí es el mejor central que podemos tener en esa posición. Entonces, de Pedri que hablar, cómo esconde la pelota, esos pases que da entre líneas a Lewandowski, a Fermín, es una maravilla verlo jugar. Entonces, tenemos estos jugadores perla, pero también el Barça tiene jugadores de seda de la más alta calidad, como Eric o Martín.
Esos jugadores son los que, sin tener tantos momentos de claridad como las perlas, sí tienen un trabajo de excelencia que permite al Barça ejercer control en los partidos. De Eric García no podríamos hablar esos momentos de claridad como los que tiene Cubarsí o de Gerard Martín, que es muy bueno. Gerard Martín, la salida de balón me encanta. Es muy bueno y defendiendo también es cumplidor. Pero voy a eso, no es un jugador que vos decís, wow, qué perla. Estos no son jugadores así. Sin embargo, son jugadores excelentes y se necesitan de ellos también, porque es casi imposible tener 11 perlas y aún en el banquillo tener otras perlas ahí reservadas. Es muy difícil. Y vamos, en el caso del Barça, veamos por cuánto fichó a Pedri. Y hablando de perlas, imagínate a Cubarsí, a Lamine. Pero bueno, eso sería para otro tema. Que lo que quiero decir es que cuánto tendrías que invertir para tener a estos jugadores. Si hoy el Qatar Saint Germain, por ejemplo, o qué sé yo, el, el Brighton, por ejemplo, lo compra un equipo, un empresario multimillonario y quieres tener esas perlas, ¿cuánto tendría que gastar por tener a Lamine, a, a Cubarsí, eh, a Fermín, por tener estos jugadores? ¿Cuánto tendría que invertir? Pero el Barça ya lo ha invertido en la Masía. ¿Qué fábrica de perlas? Bueno, qué cantera de perlas hay ahí? No sé si está bien dicho eso, pero creo que es de admirar y ya digo, eso sería tema para otro video. Eh, pero ya digo, es muy difícil tener 11 perlas. El Barça tiene muchas perlas. Sin embargo, es muy difícil tener 11. Y ya digo, en el banquillo también. Entonces necesitas de estos jugadores seda de la más alta calidad. Porque son jugadores excepcionales. Son excelentes en lo que hacen. Para estar allí, no pueden, un jugador no puede estar en el Barça si no es excelente. Repito, no estoy diciendo que son perlas, pero son excelentes en lo que hacen. No son vistosos, pero son cumplidores. En el clásico, en este último, que el Barça lastimosamente perdió la oportunidad de machacar a un rival que tendrían que haber machacado hasta decir ya no, eh, porque así hay que tratar a todos los equipos, pero aún al Trampas mucho más. Entonces, eh, en ese clásico, recuerdo esa jugada que quizás es la única que tuvieron de peligro los del Trampas, que Bellingham creo que es el que manda el centro al otro, bueno, ese pase de un extremo al otro como cambio de banda, y que Vinicius creo que es el que llegaba y podría haber marcado gol, pero Eric García se esfuerza y él la saca. Ese otro momento de Gerard Martín protegiendo el balón ante Gonzalo, se llama el delantero que jugó en el Trampas ese día. No, fue contra Brahim. Fue contra Brahim, creo yo, que estaba defendiendo el balón. Y vamos, lo defendió hasta que salió el balón, lo cubrió y celebra Gerard Martín, pero son esas jugadas que decís, eso cualquiera lo pudiera hacer. Bueno, sí es sencillo solamente cubrir el balón, pero no cualquiera podría hacerlo bien como lo hizo él. Esa excelencia lo demuestra, barrerse como lo hizo Eric para evitar que Vinicius tal vez no marcara el gol, pero sí le pegara el balón y tuviera oportunidad de marcar. Bueno, cualquiera podría barrerse, pero no cualquiera está dispuesto a hacer ese sacrificio, no cualquiera tiene la condición física para hacer ese sacrificio, no cualquiera tiene la fuerza para proteger el balón. Entonces a eso voy, que estos jugadores sí se han esforzado para tener esa condición física y se esfuerzan en hacer las cosas, porque no solamente tienen la condición física, lo hacen. Y no cualquiera hace eso, no cualquiera se esfuerza al 100% en los partidos. Entonces, seamos conscientes de eso cuando Eric García comete un fallo y digamos, no, pero es que Eric García no te da lo que sí te da un Lamine Yamal o un Cubarsí o un Pedri. Sí, claro, no te va a dar eso, pero sí es cumplidor. Y obviamente que se puede equivocar como se equivocan las perlas. Pedri se ha equivocado en pases. Cubarsí se ha equivocado. Lamine se ha equivocado. ¿Cuántas veces no se ha equivocado Lamine en el uno contra uno? Pero claro, se les perdona. ¿Por qué? Porque sabemos que son jugadores perlas. Ahora, si tenemos ese entendimiento con estos jugadores que son de clase extraterrestre,
¿cómo no vamos a tenerle esa consideración a estos jugadores que no son tan buenos como ellos, pero que sí se esfuerzan al máximo y que han demostrado ser excelentes? Tengamos esa consideración. Ahora bien, lo que siempre comento, lo que me gusta del Barça es que aunque no nos dediquemos al fútbol profesional, no seamos jugadores de primera división, no seamos jugadores de, no seamos entrenadores del cuerpo técnico o no nos dediquemos al fútbol como tal, lo maravilloso del cruyffismo es que puedes extrapolarlo, perdón, a cualquier área de tu vida. Y creo que sería bueno que vos te preguntaras también si en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu proyecto, en lo que haces, si sos perla o sos un jugador, sea de la más alta calidad. Ya sea que seas perla o que seas un jugador de seda de la más alta calidad, tenés que trabajar con excelencia. Si sos perla y se te hace fácil, qué sé yo, al deporte al que te dedicas, tal vez el tenis, tenés un talento asombroso o te dedicas a, no sé, sos contador, sos arquitecto, sos doctor, sos enfermera, secretaria, no sé, lo que hagas. Y decís, no, a mí se me hace fácil lo que hago con los números, tengo facilidad, tengo una excelente memoria. Bueno, sos una perla entonces, tenés un talento por encima, muy por encima de la media. Felicidades. Tenés que utilizar al máximo ese talento que tenés para tu trabajo, para tu estudio, para lo que hagas, para el proyecto que tengas. La seda, si decís, bueno, yo soy un jugador seda quizás porque no soy talentoso, no tengo algo que me haga diferencial. Bueno, entonces esforzate al máximo. La falta de talento podemos compensarla con excelencia, con trabajo arduo, trabajo inteligente también, porque solo trabajar, trabajar, trabajar tampoco es beneficioso. Obviamente necesitas darte un descanso, necesitas darte un tiempo de, de reflexión, o sea, hay muchas cosas que hay que hacer para poder ser excelentes en lo que uno ejerce, pero la cosa es que hagas las cosas excelentemente, eh, que te forces al máximo, que si tenés que descansar, que descanses bien, que si te tenés que entretener, entretenete, tenés que trabajar, trabaja con excelencia, sé disciplinado, sé ordenado. Entonces, también creo que para algunas cosas somos perlas y para otras somos seda. ¿Algún talento tenés? Tal vez lastimosamente es un talento que no te sirve en el área en el que estás, pero tal vez en algún momento sí ese talento te va a hacer diferencial. Tal vez sos bueno para tocar la guitarra y decías a mí se me hace fácil, no sé qué talento sería para la guitarra, pero decís, tengo un talento especial, o para la mecánica, aunque ahorita no me estoy dedicando a eso. Bueno, tal vez en algún momento lo vas a hacer, empezar a ver maneras de poder enfocarte en ese talento que tenés. Pero, mientras tanto, eh, tal vez solamente somos un jugador de seda, claro, de la más alta calidad, pero para ser de la más alta calidad, puedes esforzarte al máximo. Y ya digo, no vas a tener esos momentos de claridad que tienen los jugadores perla, pero con tu excelencia sí puedes ser un jugador seda de la más alta calidad. Entonces, ya para ir concluyendo, en clave Barça y bueno, en clave de lo que sea también, sepamos valorar a los jugadores, ya sean perlas o seda, ambos aportan lo necesario para triunfar. Valoremos a Pedri por lo que es, a Lamine por lo que es, y exijámosle por lo que son también. Obviamente a Pedri se le va a exigir más porque es un jugador diferencial. O sea, exigir más me refiero a que se esfuerce al máximo, que sostenga ese talento, porque el talento no le va a ser suficiente. En otro video quiero hablar un poco más de eso, pero el talento no va a ser suficiente para, para estos jugadores. Necesitan esforzarse también, así como lo hace Eric, ellos también tienen que esforzarse. Si vos tenés un talento diferencial, tu talento no va a ser suficiente. Tal vez puedes ganar algo, pero no va a ser sostenible con el tiempo. Entonces tenés que esforzarte al máximo. Y si no tenés un talento sobrenatural, pues bueno, esforzate al máximo también y entonces vas a compensar, ya digo, esa falta de talento fenomenal se compensa con un buen esfuerzo, con un buen trabajo. Así que
valoremos a nuestros jugadores por lo que son y veamos que ellos, cada uno aporta lo mejor en su área, en su posición. Así que espero haberme explicado de la mejor manera. Gracias por estar acá y sin más, un saludo y mucho ánimo.